¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esta noche con nosotros tenemos una muy buena invitada. Es la doctora Angelina Contreras y su servidor Axel Castillo, que les damos la más cordial bienvenida a este programa ¿A dónde? ¿A dónde tan perrita? El día de hoy hablaremos de trastornos del sueño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada mencionarles que estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener ustedes y se la respondo con mucho gusto. Gracias, doctora. Vamos a empezar con ¿qué es un trastorno del sueño? Bueno, un trastorno del sueño es una enfermedad propia de cualquier paciente. Voy a tratar de hablarlo lo más castellano posible, sin tanto término médico, pero es una enfermedad que causa alteraciones en el sueño vigilia. Esto quiere decir que causa alteraciones en el tiempo que el paciente pasa dormido y esas alteraciones causan síntomas durante el día, en el tiempo que el paciente pues está trabajando y se mantiene despierto. Perfecto. Fíjate que yo tengo esa duda porque todo el mundo habla de trastornos del sueño, de que no puedo dormir, tengo insomnio, mil cosas. Muchas gracias, dedos. Pero resulta que a mí me gustaría que tú nos comentaras un poquito cuáles son los tipos de trastornos del sueño. Bueno, existe una clasificación internacional de los trastornos del sueño. El principal siempre va a ser el insomnio. Lo podemos dividir si es agudo o crónico. Tenemos trastornos respiratorios del dormir, como todos los pacientes que roncan. Tenemos apneas centrales, es donde el centro respiratorio se apaga y el paciente deja de respirar porque el cerebro así lo ordenó. Tenemos algunos síndromes de obesidad e hipoventilación, parasomnias, hipersomnias, como es el caso de la narcolepsia. Entonces siempre hay que evaluar al paciente para ver en cuál de todas estas enfermedades va a recaer para así poderle dar un tratamiento apropiado. Muy bien, doctora. Fíjate que hay algo que a mí me llama la atención y es en esto de no poder dormir. Esto tiene que ver algo con el sistema inmune, el sistema inmune con tengo alguna preocupación, no puedo dormir, estoy mal de mis defensas, tengo alguna enfermedad. ¿Qué es todo esto? Claro, primero tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Preguntarle a qué hora te acuestas a dormir y la mayoría de los pacientes tienden a decirme, me acuesto a las 8 y a esa hora te duermes, no, me duermo a las 10. Entonces confundimos mucho que la hora de ir a la cama es a la hora que nosotros iniciamos el sueño. Entonces es a qué horas vas a la cama, a qué hora te acuestas a dormir, cuándo viene tu primer despertar después de que iniciaste el sueño, cuánto tiempo duras despierto y en base a eso nosotros vamos viendo si el paciente tiene las horas efectivas que debe tener por noche o si existe privación o restricción del sueño en el paciente. Las principales enfermedades que nos pueden manifestar alteraciones en estos pacientes son algunos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, si el paciente llega a tener ansiedad o depresión, las primeras manifestaciones es no puedo dormir. Voy a la cama y que es como un switch que se prende en mí y ya no puedo dormir, me despierto. Me levanto en la madrugada y ya no puedo volver a conciliar el sueño. Pasan más de 20 a 30 minutos en el que yo estoy despierto y no puedo conciliar el sueño. Entonces hay que investigar siempre si hay algún trastorno psiquiátrico que nos esté condicionando esta restricción o privación de sueño en el paciente y segundo, ver qué enfermedades tiene. Algunas veces como médicos cometemos el error de prescribirles a los pacientes medicamentos que los hagan orinar más frecuentemente cuando tienen insuficiencia cardíaca y se los damos en la noche y los tenemos despiertos. A veces los pacientes tienen enfermedades que les causan mucho dolor y eso los está despertando, o enfermedades pulmonares que les causan falta de aire y los están despertando durante la madrugada. Hay que investigar enfermedades tanto físicas como psiquiátricas, como el patrón de sueño y la higiene de sueño que tenga cada paciente. Gracias. Es por eso entonces que la gente luego amanece cansada. Mira, en mi caso, yo me acuesto a las 12 de la noche y me vengo durmiendo a las 2 de la mañana. Okay. Despierto, cuando llevo un sueño corrido, despierto a las 8 o 9 de la mañana. Pero de lo contrario, me duermo 2 horas y después de esas 2 horas despierto y otra vez. ¿Cuánto tiempo te mantienes despierto? Como unos 15-20 minutos, más o menos. Ok.
Entonces, lo normal sería que cuando uno vaya a la cama, tarde menos de 30 minutos en quedarse dormido. Si pasas más de ese tiempo, ya podrían ser datos de que el paciente está teniendo dificultad para iniciar el sueño. Lo vamos a dividir en inicio del sueño. Entonces, si yo paso más de 30 minutos en mi cama intentando conciliar el sueño y no lo logré, eso ya tengo dificultad para iniciar el sueño. Segundo punto, ok, me dormí y me despierto a la hora y me tardo más de 20 minutos en volverme a quedar dormido, estamos hablando que el paciente tiene dificultad para mantener el sueño. Sí se duerme, pero no lo mantiene. Y tercero, el paciente tiene la oportunidad de quedarse dormido, un ejemplo, un sábado por la mañana, hasta tarde, porque no tiene trabajo y su reloj biológico lo despierta a las 5 de la mañana y ya no lo puede dejar dormir. Entonces tenemos un despertar antes de lo planeado. Entonces vamos viendo en qué punto de la noche el paciente es el que está teniendo dificultad y en base a eso se pueden hacer diagnósticos y, como lo dije, analizando enfermedades físicas y enfermedades psiquiátricas para adecuar el tratamiento del paciente. ¿Hay alguna hora para despertar? Por ejemplo, yo me duermo y a las 3 de la mañana yo estoy despierto. Lo ideal es que nosotros tengamos uno, máximo 2 despertares durante la noche y que regresemos a quedarnos dormidos antes de 20 minutos para que eso no fraccione nuestro sueño y no nos haga sentirnos cansados a la mañana siguiente. Por edades podemos dividir las etapas de sueño. Una persona adulta como nosotros pues ya debería de estar durmiendo entre 7 a 9 horas por noche. Entonces muchos pacientes me dicen, es que yo duermo 5 o duermo 6 y estoy bien. Entonces, en ellos hay que tener cuidado de hacer una buena evaluación de si en verdad no están cansados, si en verdad no tienen sueño durante el día y pueden realizar sus actividades motoras sin ningún problema, porque sí, hay una población que necesita menos horas de sueño que el resto y que pueden hacer su vida completamente normal, pero es lo menos de los pacientes. La mayoría tratamos de buscar conductas compensatorias como tomar café o estimulantes durante el día para mantenernos despiertos. Oye, qué interesante. Bueno, vamos a mandar saludos aquí a Lore. Dice Lore está viendo el video. Saludos, Lore. Y de los tipos de trastornos del sueño, ¿qué nos podrías platicar de eso? Bueno, el que yo estoy más enfocada ahorita son los trastornos respiratorios del dormir, porque trabajo con 2 grupos de cirugía bariátrica, que es el Centro Bariátrico Metabólico y Defeat Obesity. Entonces, en estos 2 grupos me dedico a hacer como la compensación preoperatoria de los pacientes. La mayoría de nosotros podemos pues no saber que el paciente obeso tiene alteraciones en su mecánica ventilatoria que lo hace tener una cantidad de oxígeno muy baja en sangre durante el día, y todos hemos visto algún paciente que sea obeso, que se ve un poquito solito en la calle, ¿no? Que se queda dormido platicando con alguien o en el parque o en la parada del autobús. Entonces todos esos pacientes los tenemos que valorar, ver si tienen algún trastorno respiratorio del sueño y si ese está aunado a una alteración en la mecánica respiratoria que nos cause una alteración en la concentración de oxígeno que tiene circulando el paciente. Entonces decidimos meterlos a un procedimiento bariátrico una vez que eso está compensado, porque si no en el postquirúrgico nos va a traer complicaciones como mayor se nos incidencia. Podría quedar una persona en el quirófano. Y fíjate que ahorita que comentas esto, tengo un súper invitado también que me gustaría, yo me imagino que tú lo conoces, que uno tú ya de lo mis has jefes. visto. A mí me da mucho gusto haberlo conocido realmente. Es el doctor Rodrigo Aceves, a quien le vamos a dar la bienvenida, para que él nos maneje un poquito también lo de la cirugía bariátrica. Claro. Y cómo se relacionan los trastornos del sueño con la cirugía bariátrica. Claro que ¿no? sí. Bienvenido, doctor. Te aplaudimos. Pues aquí tenemos a nuestro invitado. Fíjense que el doctor Rodrigo Aceves es nuevo en esto, por favor no me lo vayan a presionar mucho, pero vamos a comentar un poquito con él. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y preséntate por favor con nuestro auditorio. Hola, mucho gusto, yo soy Rodrigo Aceves, soy cirujano bariatra, cirujano general y endoscopista gastrointestinal. Estamos aquí en la Ciudad de México y en Reynosa, Tamaulipas, con el grupo de Defeat Obesity.
Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Coméntanos un poquito acerca de cómo se liga lo de trastorno del sueño, neumo, la parte de la doctora Angelina, con lo que tú manejas en quirófano. Pues mira, prácticamente la gran mayoría de nuestros pacientes tienen trastornos respiratorios al dormir, ¿no? Más o menos ella va a platicar de apnea obstructiva del sueño, hay pacientes que tienen hipoventilación, casi estos pacientes se manifiestan se quedan dormidos cuando van manejando, cuando no están haciendo nada, y realmente ella nos ayuda a preparar a este paciente de manera respiratoria para que nosotros tengamos un paciente mucho más estable al momento del tiempo de la cirugía, que su recuperación sea más rápida, y esto a nosotros nos ha permitido que nuestros pacientes pues prácticamente se puedan ir de alta al día siguiente, no tengan complicaciones respiratorias. Junto con doctores que ya conocieron, hacemos que los tiempos quirúrgicos sean muy cortos, y sí nos favorece mucho que ella los prepara antes de la cirugía. ¿Sí se llega a quedar una persona en quirófano? Sí. Pues Sí, bueno, afortunadamente sí, a nosotros no nos ha pasado. A ustedes no les ha pasado, gracias Exacto. a Dios no les ha pasado, porque afortunadamente es un equipo Grande. bastante grande, multidisciplinario, y aparte de gente con mucha experiencia, Claro. que siempre se los he comentado. Pero aquí hay gente que llega a quedarse porque no respiró, o situaciones así. Sí, ellos, si no los preparas bien antes de la cirugía, principalmente los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva con hipoventilación, eso quiere decir que el volumen de su abdomen restringió tanto el tamaño del pulmón que cuando ellos están respirando meten volúmenes pequeños, eso hace que tengan poco oxígeno circulando. Si nosotros los llevamos a cirugía sin prepararlos, sin compensar los volúmenes pulmonares, por el simple hecho de acostarlos, cae su saturación. Depende cuánto tiempo dure la cirugía, es si se va reduciendo esa saturación, y de repente te pueden caer a 50, 40, 30 de saturación, cuando lo normal mínimo es tener 90. Entonces, estas desaturaciones del paciente, si tiene estas enfermedades, después de la anestesia él se levanta un poquito pues adormilado, como todos los que hemos pasado por algún proceso, Claro. y eso hace que se obstruya más la vía aérea, que esté cayendo la cantidad de oxígeno en sangre más tiempo, y que al caer la cantidad de oxígeno se les suba la presión, y tienen más o menos entre 7 a 8 más veces o más probabilidad de tener infartos o algún tipo de emergencia hipertensiva en el posquirúrgico. Ok, fíjate que tenemos también conectada a Nora Edith Sierra. Saludos, Norita. Y me gustaría, aparte de esto que tú me decías, ¿cómo se originan los trastornos del sueño? Bueno, como lo mencionaba, todo depende de qué trastorno estemos hablando. Por ejemplo, insomnio tiene pues como todo un antecedente de ansiedad, depresión atrás, algunas enfermedades que llegan a provocarlo si el paciente tiene, por ejemplo, dolor crónico. En el caso de estos trastornos de trastornos respiratorios del dormir, los causa aquí en México principalmente la obesidad. Entonces somos el segundo lugar en pacientes mayores de 15 años en obesidad en el mundo. Entonces uno de los principales factores de riesgo es que un paciente tenga un índice de masa corporal mayor de 30, que eso, bueno, va muy de la mano con cirugía bariátrica, porque la mayoría de los pacientes que llegan a requerir algún proceso, pues tienen un índice de masa corporal por arriba. ¿Dónde encontramos más este tipo de pacientes? En las listas de espera de las clínicas bariátricas. ¿Qué otra cosa? En el caso de los respiratorios, ya dijimos, un índice de masa corporal arriba de 30, que sea hombre, que tenga más de 50 años y el perímetro o el diámetro, perdón, de su cuello, que mida más de 40 centímetros, y a las mujeres que mida más de 38 centímetros, e igualamos el riesgo casi, no, igualamos el riesgo Porque si no, vas a decir, para tener menos medidas. ese pinche gordo lo vamos a meter. Las mujeres igualamos el riesgo cuando llegamos a la menopausia. Okay. Entonces, nuestras hormonas bajan, tenemos una hormona que es la progesterona, que estimula nuestro centro respiratorio, y por eso somos como un engaño. Mientras estamos jóvenes no roncamos, y una vez que ya nos llegan los 40, 50, la menopausia, y empezamos a subir de peso, empezamos el ronquido, y casi logramos igualar la cantidad de mujeres con hombres que roncan. Es que fíjate que hay mujeres, amigas, vecinas, no sé, que tienen a sus esposos y roncan. Y hay gente que manda a los esposos a dormir a otra recámara.
Sí. o en otra cama, ¿no? Porque es O a otra tanto- casa. Sí, o a otra casa, lo manda a la casa Depende pequeña, de las ¿no? posibilidades. Depende de las posibilidades. Pero, por ejemplo, ustedes, Rodrigo, tú le preguntas a un paciente cuando llega contigo, tú le preguntas a un paciente, señor, ¿usted ronca? Siempre, realmente les preguntamos, nos fijamos mucho en si tiene datos clínicos que a mí me orienten a si tiene alguna enfermedad respiratoria, si ronca, si se queda dormido en público, si está viendo la televisión y se me queda dormido, si ha tenido accidentes de tránsito porque se queda dormido, si la esposa o el esposo del paciente lo ha visto que deje de respirar, si este ronquido realmente levanta a otras personas, siempre lo preguntamos. Si ¿no? fuma, Todo, si no todo. fuma. Realmente nosotros tenemos la obligación, como eso son cirugías y tratamientos programados, Ajá. necesitamos hacerlo lo más seguros para el paciente. Claro. Entonces, por eso nosotros contamos con ella, que realmente todos los pacientes que llegan con nosotros son valorados de una cuestión neumológica y siempre lo hacemos, ¿no? Porque para esto que tú decías, se han quedado en la plancha, pues probablemente esté reportado que tenemos el riesgo de tener alguna complicación de este estilo. Afortunadamente no lo hemos tenido, pero mi obligación para con los pacientes es que sean cirugías seguras, y el hacerlas seguras incluye que lo valoren neumología, anestesia, nutrición, psiquiatría, Ok, psicología, lo mandan a todos, estudios. antes de que se operen. Ok, te mandan a estudios, o sea, no confías realmente en lo que el paciente te pueda decir, porque hay gente que te va a decir por pena, te dice, no, yo no ronco, yo en las noches duermo, Pero si como llevan en- a la esposa, las esposas siempre nos quejamos. Ok, entonces eso, ustedes no se basan nada más en lo que les dice el paciente, sino lo mandan a neumo, lo mandan Exacto. a... Siempre investigamos más. La intención de esto es que el paciente tenga un ambiente seguro antes de su cirugía, se opere con mucha seguridad y que también tenga la tranquilidad de que está en manos que saben hacerlo a lo que van, ¿no? Claro. Algo que me gustaría aclarar, a todos los pacientes cuando llegan, antes de que pasen a la consulta de bariatría, les Ujú. entregamos un cuestionario, y en este cuestionario vemos o le preguntamos al paciente, ¿roncas? ¿Cuántos días a la semana roncas? ¿Qué tan fuerte es tu ronquido? Pero no se puede escuchar, doctor. No, tiene que ir con la esposa. Ah, ok, ¿y si no tiene esposa? Usualmente siempre duermen con alguien. Ok. O siempre te dicen, es que me fui de viaje con mis amigas y ellas dicen que ronco y me mandaron a otra habitación. Ok. Entonces O que siempre tiene hay- marido y... O nietos y los escucha roncar afuera de su dormitorio. Porque hay Entonces, abuelitas que roncan. exactamente. Que Entonces- da un gusto, ¿no? Sí, entonces en base a eso nosotros medimos la posibilidad de que el paciente tenga el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por ejemplo, si un paciente ronca y ronca todos los días, Ujú. eso es un ronquido significativo que nos incrementa el riesgo de que padezca la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuándo tengo el riesgo? Cuando ronco de 3 a 4 veces por semana, Claro. se acompaña de pausas en la respiración, como lo platicábamos hace unos días, esos memes que hay en Facebook que la gente está roncando y hace pausas y se mueve, pero están dormidos. O sea, esas pausas en la respiración se llaman apneas. O sea, si el paciente ronca, hace pausas y los hace 3 a 4 veces por semana, eso ya es un ronquido significativo. ¿Qué tan alto sea el sonido del ronquido? También, porque eso nos habla de que la vía aérea esté completamente cerrada Ok. o que haya una obstrucción parcial, como el sonido que hacían las caricaturas cuando dormíamos, así muy tenue de ronquido. Eso podría ser como lo que le llamamos nosotros hipopnea. Es una reducción del flujo aéreo cuando el paciente está dormido. Y bueno, lo más grave sería una apnea, que es cuando completamente se reduce el flujo de aire y es cuando el paciente deja de respirar. Quiero entender que entra el aire que respiramos a lo que es la parte de la garganta, la tráquea y todo eso, Sí, y se nos cierra. la Se obstrucción, cierra, sí. hay una obstrucción. La obstrucción usualmente es por arriba de la tráquea, porque la tráquea es cartílago, entonces no se colapsa. ¿Qué se colapsa? Pues todos los tejidos blandos. Tenemos 3 sitios de obstrucción, que sea a nivel de la nasofaringe, en la nariz, Ujú. que sea oro, o sea, por detrás de la lengua, y en la hipofaringe un poquito más abajo. Entonces, hay algunos pacientes que pueden tener, o bueno, la mayoría tiene 2 sitios de obstrucción, a lo mejor oro y la hipofaringe. Hay algunos pacientitos con alteraciones craneofaciales que pueden tener las obstrucciones, como son los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Su cara es un poquito más chatita, su mentón es más pequeño y su lengua es más prominente. Cuando ellos duermen y los músculos se relajan, la lengua se va hacia atrás y obstruye completamente la vía aérea.
Oye, doctora, coméntame de esa muerte de cuna con los niños. ¿Qué pasa con esa muerte de cuna? ¿Todavía? ¿Es lo mismo, apnea del sueño? ¿Es obstrucción? No, ellos no tienen obstrucción. No ha habido algún estudio que demuestre al 100% qué es lo que está ocurriendo. Usualmente pasa en niños, por ejemplo, que llegan a ser prematuros o que tienen bajo peso y simple y sencillamente su centro respiratorio es un poco inmaduro para mantener y estar detonando todas las respiraciones y se apaga. Algunas mamás que llegan a tener pues la oportunidad de darse cuenta, algunos solo lo mueven o hacen algún tipo de movimiento para que se reactive y el bebé recupere la conciencia. Entonces eso les ocurre cuando están dormiditos y el centro respiratorio pues deja de como estarle mandando esa señal de que esté respirando, pero aún no hay una causa específica que nosotros digamos esto y se va a tratar así, no. Ok. Entonces la mamá tiene que mantenerse despierta, ¿no? Se mantienen despiertas, tenga o no riesgo de tener. Perfecto. Llámenos a Intoxica TV al 6583-9424, por favor, para escuchar todas sus dudas y los especialistas nos darán la respuesta a todas y cada una de sus dudas. Saludos, Irancita, Eduardo Jones también, Susana Alegría. Muchos saludos, a la comadre Lili González, muchos saludos. Y bueno, fíjate que, ¿qué pasa cuando yo no duermo esas 8 horas que debo de dormir? Pues mira, es muy sencillo, todos creemos, siempre tendemos a tener un pensamiento catastrófico, ¿no? Si no duermo, me voy a morir antes, si no duermo bien, puedo tener más accidentes viales y todo eso realmente ocurre, pero nunca nos damos cuenta que en una ciudad como donde vivimos, en la Ciudad de México, que vivimos muy aprisa, Claro. y que muchas veces tenemos múltiples trabajos, nosotros solos nos privamos de sueño. Entonces, una cosa es restringirnos, que es un paciente que llega a pasar 16, 18 horas despierto, y otra es privación de sueño, un paciente que por día intencionadamente duerme 4 o 5 horas. Entonces, ¿Se puede dejar de dormir no se puede. por no sé, porque yo me sentí mal, me dolió el estómago y no hay problema? Pero si se deja de dormir por cansancio, ya ves que luego, digo, ustedes como médicos luego terminan agotadísimos, Sí. y te acuestas y no llegas y duermes inmediatamente, sino que el mismo cansancio te No puede te deja. quitar, no te deja dormir, Sí, sí se puede. De hecho, cuando un paciente tiene... o más bien si pasa, si Sí. llega a pasarle. Sí, claro, de que pasa, pasa. Pero ahí es donde dividimos nosotros que haya restricción o que haya una privación de sueño. Nosotros caeríamos en el paciente privado de sueño, ¿no? Estamos durmiendo 3, 4 horas por noche. Cuando eso lo extendemos a 2 semanas, ya empezamos a tener las alteraciones que todos tememos, ¿no? Se nos incrementa el riesgo de infartos, el riesgo de accidentes laborales, porque no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero un paciente, bueno, el límite de alcohol en sangre, ¿de cuánto es ese examen? No sé, fíjate que la verdad nunca me han hecho, gracias a Dios. Nunca he ido al torito. Es de 0.08. Es Ajá. el límite legal para que tú puedas conducir, ¿no? Y no nos lleven al torito todos un fin de semana. Okay. Un paciente que no ha dormido en 24 horas es de 0.1. Entonces, 0.08 es el límite para conducir. Un paciente que se quedó sin dormir 24 horas es de 1. Entonces, sus habilidades motoras son peores que un paciente ebrio. Ok, o sea que yo puedo ser tan peligroso tomado como Privado de privado de sueño. sueño. Así es. Ok, y Magali Movi dice, The Fit Obesity, los mejores. Doctor, por favor, ¿dónde te encontramos? Coméntanos. Mira, nosotros estamos aquí en el Centro Médico Dalinde, Uh-huh. estamos en el consultorio 708 y en el Hospital Cristos Mujeres en Reynosa, en el consultorio 102 y 103, ahí tenemos una nueva clínica que vamos a inaugurar este mes. Tus teléfonos, ¿dónde te encontramos? Les doy mi teléfono directo, es 55 13 53 19 54. El teléfono del consultorio aquí en la Ciudad de México es el 5664 0645 y prácticamente las 24 horas los podemos estar Perfecto. contactando. Doctora, fíjate que, o más bien Gaby, yo quiero preguntarte por qué la gente
cómo afecta a los familiares la apnea del sueño. Yo creo o sea, que yo estoy casado y mi pareja en este caso está ronqui, yo digo ya. estás entrando en terrenos peligrosos. Sí, esa parte, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, Mira, le pongo un trapo en la boca, no sé, le compro esos aparatos porque ya vieron que salió uno. el earring que se pone en la nariz. Sí. Ese es uno. Y fíjate que mi hermano en Honduras, un saludo a toda la gente de Honduras. Saludos. Al doctor le encantan las baleadas, de allá de Honduras. Y mi hermano usa un aparato cuando él duerme. Sí. Siempre anda, cuando viene a México, siempre anda consiguiendo agua destilada, porque bueno, eso no lo puede traer de allá, ¿verdad? Entonces siempre anda consiguiendo agua destilada y se pone un aparato que es una mascarilla y con esa duerme. Exacto. ¿No es incómodo eso? No. Hablando de los trastornos respiratorios del dormir, cuando el paciente se obstruye, ya sea en cualquier lado, ya sea el naso, oro o la hipofaringe, se cierra la vía aérea. Entonces, el equipo que está utilizando su hermano se llama presión positiva o se llama CPAP, de la marca que le quieran poner, pero es presión positiva. Fue hecho a partir de un motorcito de una aspiradora, pero funciona a la inversa, avienta aire. Como los muñequitos que a veces están afuera de los súper, que se están moviendo con puro aire, le pasa lo mismo a la vía aérea. Agarra aire ambiente, no tiene oxígeno, que eso es algo que batallamos para quitarle a los pacientes. Ellos dicen, es que duermo mejor porque tiene oxígeno. No tiene oxígeno, solo es aire ambiente, lo succiona y lo avienta a través de una mascarita a presión. Y esa presión choca sobre la obstrucción que el paciente tiene en la vía aérea y abre la vía aérea y hace que el paciente deje de roncar. Cuando un paciente usa un CPAP, no tiene por qué estar roncando. Si ronca es que probablemente le falte más presión en la vía aérea para mantenerse abierta. Entonces, si se está obstruyendo 30 a 40 veces por hora de sueño, el CPAP tiene que hacer que se obstruya menos de 10, lo ideal, menos de 5 veces por hora de sueño, que es lo normal. Entonces, ¿eso avienta como un humidificador? ¿Como avienta aire caliente o avienta, sí, lo puedo usar yo, un CPAP como aire, como nebulizador, como nebulizador, sí. Un humidificador o no sé, todo ese tipo de cosas? No, muchos pacientes me ha tocado que me dicen, oye, ¿lo puedo usar para nebulizar a mis hijos en diciembre? No tiene la misma función. Tiene un humidificador adaptado el CPAP porque agarra, como ya lo dije, aire ambiente y lo arroja, y el aire ambiente está frío y está seco. Entonces es como algunas veces cuando nos subíamos en las camionetas y que te pegaba el aire en la cara y llegabas con toda la boca seca, o cuando dormimos con la boca abierta. Entonces si el CPAP no tuviera ese humidificador, amaneceríamos con toda la boca y la nariz seca porque está entrando aire a presión frío, sin nada de humedad ni nada de temperatura. Entonces se agrega un humidificador para que tenga un poquito de humedad y pues sí, que se incremente la humedad y lo calientito de los equipos. Depende del equipo que tengas y qué tan nuevo sea, tú puedes programar a cuántos centígrados quieres que se entregue el aire y qué tanta eso humedad lo hace el médico, por supuesto. Exactamente, qué tanta humedad quiere que se le aporte al paciente, y eso lo hacemos en base a qué tan obstruido, qué tan seco amanece el paciente al día siguiente, porque si el paciente no está cómodo con su equipo, no lo va a querer utilizar, se va a estar obstruyendo, y todas estas obstrucciones que tenemos por hora de sueño resultan en un despertar en la corteza cerebral, que el paciente no está consciente que se despertó, pero incrementa la presión arterial, incrementa la frecuencia cardíaca, y eso hace que a 5 o 10 años los pacientes que estén roncando tienen un incremento en la cantidad de infartos o de eventos cerebrales, o ¿cómo les llaman coloquialmente? Derrames. 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 ¿Qué pasa, Rodrigo, cuando una persona te dice, yo uso el famoso CPAP, y voy a entrar a cirugía bariátrica? ¿Qué recomiendas tú en ese momento? Para mí lo ideal es que lo usen antes de su cirugía, que no lo suspendan. Créeme, a nosotros nos mejora mucho, le ayudamos bastante al anestesiólogo durante el transoperatorio para que no tenga ninguna alteración, y realmente siempre lo usamos también después de la cirugía en los pacientes que sí tienen diagnosticado este tipo de problemas respiratorios. Entonces, para el que ya lo tiene, pues es muy bueno, ¿no? Lo usamos antes de la cirugía, y después, para el que no lo tiene y tiene la enfermedad, nosotros los apoyamos para que antes del procedimiento lo tengan y tengan ese soporte para su bienestar.
Ok. Mira, dice aquí, vamos, Lore manda saludos. Saludos. La doctora Lizeth Villalobos nos dice felicidades a la doctora Angie, la mejor para tratar Gracias. trastornos del sueño. Saludos Lizeth, un abrazo y un beso. Lore dice felicidades, ambos profesionales excelentes. Ha de ser amiga de nosotros. Ha de ser amiga. Saludos, Lore. Es palera, mi comadre la Lore. Sandra Anaya pone manita, Bio también, un saludo. Linda Botello, pone carita. Linda Botello de Fit Obesity. Y luego dice Linda Botello, Alfredo les manda saludos. Saludos, Alfredo. Y besos virtuales, ¿no? Carla Pérez de García también pone manita, saludos a todos los que nos están viendo. Comuníquense al 65 83 94 24 y háganos sus preguntas. Aquí los expertos pues nos van a dar respuesta a todas ellas. ¿Cómo afecta, ya dijimos, a los familiares? Pues que te manden al otro cuarto, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos a la mitad en ese tema. Es difícil no dejar dormir a una persona. O sea, los hombres, su tendencia es a roncar y las mujeres a desarrollar insomnio por el esposo roncador, porque no las deja conciliar el sueño. Ok. ¿Dónde hay clínicas del sueño? Pues aquí en la Ciudad de México, la verdad es que casi cada neumólogo usualmente tiene monitores portátiles que en su consulta se los presta al paciente, se los lleva a su casa, duerme con ellos, regresa con el médico, los descarga y analiza el tiempo que haya dormido. Oye, a ver si me prestas uno de esos, ¿no? Con Porque, mucho gusto. A ver si me prestas uno de esos porque yo, créeme, me preocupa que no pueda dormir de manera corrida. Yo veo gente, mi pareja, por ejemplo, pone la cabeza en la almohada y a la media hora se durmió. ¿No? Bueno, algo importante de lo que acabas de mencionar, esos monitores son para personas que puedan permanecer dormidos mínimo 4 horas sin despertares. Algo importante, en el caso de los trastornos respiratorios del dormir, los pacientes no los manifiestan si no están dormidos. Nunca va a aparecer en el estado despierto la obstrucción. Entonces, si el paciente no duerme, no podemos utilizar ese tipo de monitor. Para insomnio, algunas veces me tocó mientras hacía la alta especialidad que nos llegaban a requerir de otros hospitales polisomnografía, pero que es como el gol estándar para hacer el diagnóstico. Que no lo toques todavía ese no, tema porque pero voy para allá, fíjate. Para cualquiera de estos dos, ya sea la poligrafía respiratoria, que es un monitor pequeño que tú te llevas y duermes con él en tu domicilio, o la polisomno, necesitamos que el paciente duerma. Entonces, pacientes con insomnio no podemos utilizar ese tipo de monitores para diagnosticar ni la polisomnografía. Pacientes con insomnio los interrogamos cómo duermes, ¿no? Al final ellos te acaban diciendo que duermen pocas horas, que su sueño es ineficiente, que batallan para iniciar o mantener el sueño, y es otro rollo de tratamiento. ¿Hay alguna posición específica para dormir? No sé, de cucharita, de boca abajo. Hay gente que pone la almohada en medio de las piernas y en posición fetal, y dicen que esa es la mejor posición. No lo sé. Tú, por favor, dinos esto. En pacientes que tienen trastornos respiratorios del dormir, lo ideal es que duerman del lado que ellos se sientan más cómodos. El voltearte hace que se retire todo el peso de tu tórax y del abdomen sobre la vía aérea, y bueno, que ronque un poco menos el paciente. Eso las esposas. ¿Y si duermen así para arriba? Es la peor posición, es donde más se colapsa la vía aérea del paciente. Cuando estás boca arriba. Boca arriba. El resto de las enfermedades, ya sea insomnio o una parasomnia, pues no importa tanto la posición en la que te vaya a dormir el paciente. Entonces, de lado. De lado en un Regularmente, paciente si la panza roncador. me molesta, ahí duermo tranquilo, ¿no, Rodrigo? Claro. O sea, la panza tiene que ir de De lado. lado. Ah, ok, perfecto. Dice aquí Antonio Guerrero Fernández, saludos desde Río Bravo. Saludos, Antonio. Dice José Contreras, manda caritas. Y cuéntame una cosa. Aquí con la gente que tiene apnea del sueño, ¿la tengo que medicar? O sea, yo padezco de apnea del sueño, ¿me tengo que medicar yo? Con algún somnífero, tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al bariatra. ¿Con quién tengo que ir para que me medique?
Bueno, no hay un medicamento que quite la apnea del sueño, eso es algo muy importante. Ya se hicieron algunos estudios donde se les intentó dar somníferos y se vio que se obstruían más y les iba peor. Entonces, el único tratamiento que hay ahorita disponible para ellos es que utilicen el equipo con presión positiva, el que avienta aire El a CPAP. través el CPAP, el que avienta aire a través de una mascarilla. Es muy importante que nosotros le preguntemos al paciente cuando vayamos a elegir la mascarilla si respira bien por la nariz, si duerme con la boca abierta, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen el tabique desviado y que nosotros le ponemos una mascarilla de pura nariz y pues no va a poder respirar. Entonces lo ideal es que adaptemos la mascarilla al tamaño de la cara y de nariz y boca del paciente, y así él puede respirar por la nariz o duerme con la boca abierta. Entonces todas esas adaptaciones las hacemos para que la presión positiva llegue al paciente con humedad, temperatura, a través de una interfaz que así llamamos a las mascarillas, que le sea cómodo y que el paciente no la deje de utilizar, porque para la mayoría de los pacientes es un poco difícil que ahora le digas, bueno, pues te vas a dormir con una mascarilla y un tubito que va a restringir un poco tu movimiento, que si utilizas una mascarilla que cubra tu nariz y tu boca, ya no le vas a poder platicar a tu esposa, que a lo mejor si les gustaba leer antes de dormirse, dependiendo de la mascarilla, pues ya no se va a poder poner sus lentes. Entonces, en todos esos pequeños detalles nos tenemos que fijar para tratar de modificar lo menos posible el ritual de sueño que tenga el paciente. Todos tenemos un ritual. ¿Tú qué haces antes de dormir? Lavarte los dientes, la pijama. Me cepillo los dientes, no me preguntes cosas tan íntimas. Me cepillo los dientes, me pongo mi pijama, agarro mi osito de peluche. Y ya sabes que Y todo abrazo eso, mi osito de peluche. que todo eso te va a llevar a dormir. Aunque tenga aquí a alguien, ¿verdad? Ajá. Que tenga a mi pareja aquí al lado, pero yo el osito. agarro el osito de peluche. Y con ese me quedo muy tranquila. Claro, eso se llama ritual de sueño. Entonces todos tenemos un ritual, ¿no? El ya me estoy cepillando los dientes, mi cerebro ya se está preparando que esas actividades siguen de voy a ir a descansar a la cama. Entonces todo eso es muy importante y tenemos que preguntárselo al paciente. ¿Le gusta leer un poco antes? Uh-huh. Bueno, hay que buscarle una mascarilla que le permita colocarse lentes si es que los usa. ¿Le gusta platicar con su esposa o se queda dormido platicando con su esposa? Ese es su ritual, pues entonces buscar una mascarilla en el que a lo mejor le permita decirle 2 o 3 palabras. No les voy a decir que puedes mantener una conversación plena, pero que al menos le puedas decir buenas Sería noches. como ese que les ponen a los, ese aparatito, en vez de la mascarilla se puede sustituir por el aparatito ese que entra en fosas nasales, el que ponen en el Seguro Social cuando ponen oxígeno. Ajá, no, eso no nos sirve. No, las puntas nasales, las mascarillas que ponen en el seguro cuando llega un paciente ahí que le falta la respiración, no sirve. El aparatito que venden en Facebook y en algunas tiendas comerciales tampoco sirve, la presión que da es muy bajita. El Canal 4. El de la madrugada. Que yo hasta dije, me lo voy a comprar por si ronco, ¿verdad? Nunca me he oído, pero pues sí, llego a roncar cuando estoy muy cansado. Claro. ¿No? Y saludos a José Contreras, dice también Linda Chapa, excelentes doctores. Saludos también, Linda. Y bueno, vamos a mandar saludos también a la gente de Cuernavaca, Arturo Prado, que siempre me dice, amigo, te mando mensajes, te mando saludos, te mando preguntas y nunca leo porque nunca me aparecen aquí. Pero bueno, vivir al nivel del mar y vivir en la Ciudad de México nos ocasiona problemas una de la otra, hay una diferencia. Escuchaba yo hace poco que una amiga decía que se puso muy mal porque ella viene de costa a la Ciudad de México y se pone muy mal, se puso muy mal, la tuvieron que llevar ese mismo día, se regresaron porque le dio una gripa tremenda, un estornudo y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Comentábamos tú y yo cuando nos conocimos, Sí. De cuando le dicen a la gente, es que usted se tiene que ir a vivir Todos quisiéramos eso, que nos dijeran sí, eso. usted se tiene que ir a vivir ¿no? al nivel del mar. Acá en Cuba. Platícanos por qué. Bueno, los pacientes que viven a nivel del mar y que llegan a viajar a la Ciudad de México, por la altura de nosotros estamos más o menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, tendemos a tener una
cantidad de oxígeno circulando en sangre más bajito que las pacientes que viven a nivel del mar, solo por la altura. Nuestra frecuencia respiratoria también incrementa para tratar de compensarnos. Y esta pregunta yo creo que es muy importante. Los pacientes que tienen trastornos obstructivos, así estén a nivel del mar, se siguen obstruyendo, siguen teniendo esos 30 cerradas de garganta por hora de noche. Y bueno, el doctor Aceves, cuando llegamos allá a Reynosa, era como la pregunta, me decía, es que en la Ciudad de México todos tienen una saturación de 85, 80, y aquí son pacientes que roncan, que tienen obstrucciones a lo mejor más altas que las que presentaban los pacientes de aquí y no desaturan. Es simple y sencillamente por la altura a la que estamos a nivel del mar, tienden a tener más oxígeno circulando en sangre. Eso se le recomienda a pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, ¿no? El que es por tabaquismo, por estar expuesto a humo de leña, asmas que no se hayan sido bien controlados. Yo creo que en mi caso sería por humo de leña, no por cigarro. Entonces, en esos pacientes sí se recomienda. Pacientes que tengan trastornos respiratorios del dormir se van a seguir obstruyendo, solo van a caer un poquito menos la cantidad de oxígeno que tengan circulando en sangre. No va a ser tan notorio como aquí en la Ciudad de México, que de repente vemos estudios donde nos caen hasta 60%, 70%. Y pues a nivel del mar hasta te sientes tranquila, ¿no? Cuando vemos los estudios, te caen 85, o sea, Rodrigo, 83. ¿tú vives aquí o vives allá? No, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Ok, ¿qué pasa allá en Reynosa con la gente? ¿Qué les sucede? ¿Sí tienen ese mismo problema que tenemos los de aquí, los chilangos, le llamarían muchos? Pues realmente lo que hemos visto es que tienen el mismo porcentaje de enfermedades respiratorias a comparación de lo que tenemos aquí. Nada más saturan mejor, tienen un oxígeno un poquito más alto, pero al final de cuentas, al ser pacientes que tienen un exceso de peso, tienen el mismo número de enfermedades respiratorias, hablando específicamente de apnea obstructiva del sueño o obesidad y hipoventilación. Y es por eso que el abordaje del paciente de Reynosa y el abordaje del paciente de la Ciudad de México es prácticamente el mismo, ¿no? No nos saltamos nada, son los mismos pasos y es un protocolo que tiene años que lo estamos haciendo, ¿no? Ok, y les ha funcionado, Bastante. por supuesto. Ajá. Primero pasan contigo y luego pues ya se empiezan a hacer toda la gama de estudios que les tengan que hacer, ¿no? Para entrar. Aquí era donde yo les decía a todos ustedes que esta clínica, el Centro Médico Bariátrico, tiene un grupo especializado de gente con muchos años de experiencia. Aunque los vean jóvenes, digo, Estamos bien, es Botox. El Botox es muy bueno, yo se los recomiendo. Y ahorita me van a decir por qué te pones tú, ¿no? Pero bueno, la situación aquí, mira, por ejemplo, dice Linda Chapa Guerrero, excelentes doctores. Cosita Mimi, dice aquí, Cosita Mimi, saludos también. ¿A qué se debe que una persona que no roncaba antes, ahora ronca? ¿Está asociado al estrés o cambios de temperatura, de clima, de no sé? Principalmente es a cambios en el peso. Si un paciente ganó el 10% de su peso corporal, por ejemplo, pesaba 100 kilos y ahora pesa 110, eso lo hace más propenso a que empiece a roncar. ¿Por qué? Porque cuando engordamos tiende a crecer pues el tejido o la grasita, la papada, ¿no? Sobre la vía aérea, y eso hace que al estar dormido los músculos relajados se colapsen más. O sea que estoy chavo porque no se me ve aquí la papada, nada, ¿no? Entonces va en función de eso, a que conforme vayamos envejeciendo y nos acerquemos a los 50 años de edad y empecemos a ganar peso y nuestro cuello vaya incrementando medidas, es más probable que nosotros vayamos a roncar si no nos mantenemos en un índice de masa corporal sano, por así decirlo. Ok. Y dice la doctora Lisette Villalobos, la doctora Angie, la mejor para tratar trastornos del sueño en pacientes obesos. A mí se me hace que la doctora Lisette es tu palera. Tú le pasas alguna lana, ¿no? Saludos. Le paso a los pacientes sin desaturar. Perfecto. Dice Lore, pregunta para el médico bariatra, ¿qué es lo recomendable para cenar y tener un buen sueño? Mira, lo que nosotros recomendamos para que cenen los pacientes no es tanto que cenen, ¿no? Realmente que antes de que se vayan a dormir, por lo menos cenen 2 horas antes de que se acuesten. Esto a nosotros nos ayuda mucho para que los pacientes no tengan reflujo,
prácticamente puedan descansar que cenar, pues prácticamente la dieta es individualizada, ¿no? Hay gente que puede cenar muy ligero. Yo lo que les recomiendo es que no sobrepasen su capacidad de comer, no coman de más antes de irse a dormir, porque créanme, van a tener reflujos y cenan y luego se acuestan. ¿Qué recomiendas cenar, Rodrigo? Pues yo realmente les recomiendo una dieta pues prácticamente ligera para la cena, ¿no? ¿Un cereal? Pues yo les quitaría los lácteos, ¿no? Yo les daría prácticamente alimentos más ricos en proteína antes de que se vayan a dormir, pero no hay como una los dieta, niños, no hay una dieta doctora? específica. El huevito con jamón, ¿no? Pero en clara, pura clara. Pura clara. Y Ok. allá en el norte estoy seguro que cenan carne asada, ¿no? Que están Entonces, buenísimas esas carnes, man. A ver, dice entonces dieta. yo les recomiendo no tanto lo que vayan a comer, ¿no? Que no es una porción tan grande que les cause un disconfort, y además dejen pasar ese tiempo de 2 horas. Créeme que les va a ayudar muchísimo. O sea, yo si me acuesto a las 12 de la noche, A las 10 te comes tus tacos aquí saliendo. me echo mis tacos aquí saliendo y ya a las 12 yo ya voy a estar tranquilo. Tranquilo. No voy a tener ese reflujo. Exacto. Y también irritantes como salsas no podemos tampoco entrarle, ¿no? Porque ahí sí, eso sí nos llega a dar ese reflujo y la gente termina tomándose ranitidina, omeprazol, de todo eso para bajarle, porque fíjate que yo tomo mucho café y yo me imagino que ellos también, hay gente que toma café y hay gente que 2 horas antes de dormirse, digo, están acostados y están con la taza de café, ¿no? Y están tomando café. A muchos no nos quita el sueño, pero sí tenemos el problema de reflujo, Claro. ¿no? Entonces, café, De cero. hecho, si tiene reflujo, no recomendamos que tomen café. Ok, muy bien. Comadre, contestada tu pregunta, dice la doctora Lisette Villalobos, otra vez que la doctora es excelente, dice, no es cierto, dice, felicidades doctor Rodrigo, a pesar de ser joven, es un excelente médico, súper preparado, no, al contrario, qué bueno que está joven, Sí, claro. ¿no? Qué bueno que es joven. Saludos César Velázquez también que se está conectando, Maite Colors también, y bueno, coméntame un poquito de la ciudad o las grandes ciudades como México, Nueva York, Londres, todas esas ciudades, ¿nos altera el sueño? Claro que sí, 100%. O sea, si yo vivo en el pueblo, voy a estar más tranquilo. Sí, pero, o sea, pregúntale a Rodrigo cuando va a Reynosa, el tiempo se detiene. De Saludos repente. a la gente de Saludos Reynosa. a Reynosa, cuando vamos a consultar ayer me dice, oye, aquí el tiempo pasa muy lento, ¿no? Y es verdad. Aquí en la Ciudad de México te despiertas, son las 7, vuelves a ver el reloj, Las ya 11. sí. Fíjate que hace poco fui con mi pareja, tuvimos que ir porque falleció la mamá de mi pareja, y nos fuimos a Aguascalientes. Digo, no conocí Aguascalientes. Muy bonito. Fui y regresé, o sea, ni siquiera conocí Aguascalientes. Pero bueno, la situación aquí es que yo veo a la gente muy tranquila caminando por las calles. Allá la gente sale a las 11 de la noche a la tienda a comprar unos cigarros. Aquí tú te sales a las 11 de la noche fuera de mi casa, a la casa de ustedes, Claro. y si te andan matando, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso afecta el vivir en estas grandes urbes. Claro, porque nosotros tendemos a privarnos de sueño, a dormir pocas horas porque hay que despertarnos muy temprano, 2 o 3 horas antes de que sea tu horario de entrada de trabajo para poder llegar. Entonces, un día normal, a lo mejor un paciente se levanta a las 4 o 5 de la mañana cuando entra a las 8 a trabajar, entonces todas esas horas se las quita a su descanso. La competencia en el trabajo es más alta que a lo mejor en algunas ciudades de provincia que no sean tan grandes, y la mayoría de las personas aquí tiende a tener a veces 2 trabajos o a tener turnos nocturnos. Regresamos a la casa y es otro periodo de tiempo perdido en el tráfico, y tendemos a tener más actividades nocturnas o lugares a donde salir para mantenernos despiertos. Entonces todo eso hace que restringamos la cantidad de sueño que dormimos de lunes a viernes, tratamos de recuperarlo el fin de semana, pero el tiempo o el sueño dormido ya no se llega a recuperar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos privamos de sueño
y tendemos a siempre estar cansados y hacer conductas compensatorias, tomar refresco, tomar café. Hay algunos pacientes que sí les llega a despertar. A nosotros ya como a las 3 de la mañana las guardias ya no te hacen nada el café, la verdad. Y eso es hay algo importante, el café antagoniza una hormona que nos hace dormir, que es la adenosina, entonces lo tomamos para que esa concentración de hormona baje y nos permita estar despiertos. Otro problema de las grandes ciudades de que restringamos la cantidad de horas que pasamos dormidos es que nuestras conductas compensatorias aparte es ir a buscar comida alta en carbohidratos. Entonces los pacientes que dormimos poquito buscamos hamburguesas, frappés, dulces al otro día que sean hipercalóricas para que nos den un poco de energía porque nuestro cuerpo se siente cansado. Entonces toda esta vía de recompensa que utilizamos los pacientes cuando se te antoja algo ya por fin te lo comes y sientes placer, claro. O los pacientes cuando utilizan algún tipo de droga, ¿no? Esa misma vía del placer la utiliza nuestro cerebro cuando nosotros estamos con poquitas horas de sueño, nos sentimos cansados, él dice quiero una hamburguesa, quiero un frappé, quiero esto, quiero lo otro. Tú vas y lo buscas y utilizas esa vía de recompensa, te sientes bien un momento, recuperas un poco de la energía perdida por la privación de sueño y te va haciendo engordar. Entonces los pacientes tienden a ganar peso, tienden a tener síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, y esto no pasa de un día para otro, es conforme vamos acumulando nuestro estilo de vida en las grandes ciudades. Muy bien, el tiempo es cruel y se nos va. Entonces, aquí nada más, por favor, recuérdenme en dónde los encontramos a cada uno de ustedes. Bueno, yo estoy en el Centro Bariátrico Metabólico de Alinde, en el Centro Médico de Alinde. El número de teléfono es 5664-0645 y estamos en Reynosa, Tamaulipas, con Defeat Obesity, y allá nuestro consultorio es 102 y 103, perfecto, en el Christus Mugarza. Muy bien. Rodrigo. Pues prácticamente trabajamos en los mismos lugares, estamos aquí, nos encuentran, con todo gusto los podemos atender y créanme que van a recibir una atención integral. Muy bien, pues dice aquí, y ya para casi despedirnos, dice Sashi Cervantes de Contreras, Avita les manda muchos besos a los tíos. Saludos, Avi. Dice José Guadalupe Contreras, pone carita. César Velázquez dice saludos a los tres. Linda Botello, ¿por qué cuando se duerme solo 3 horas uno se levanta con energía? No se llega a descansar por completo. Bueno, eso ocurre o puede ocurrir en privaciones agudas de sueño, en restricciones de sueño, ¿no? Si tú a lo mejor duermes bien, tus 7, 9 horas por día y de repente una noche solo duermes 3, no pasa nada. Entonces puedes compensarlo, no tienes como un acúmulo de privación de sueño. A veces hasta con 10 minutos, ¿no? Digo, pero ese es otro rollo. Sí, por ejemplo, yo me acuesto, estoy muy cansado y en 10 minutos me voy a echar una pestañita de 10 minutos aquí en el salón, por cierto. Llámenos al 55 17 00 6745. Ahí les vamos a atender y vamos a manejar todos esos cambios para dejarlos de 10. ¿Por qué descansamos más? 10 minutitos y entonces yo despierto, renovado, así como que ¿a dónde va a ser la fiesta, no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Bueno, de hecho está permitido que hagamos fiestas hasta los 5 o 6 años de edad, eso es lo normal. Fuera de esa edad, hacer siestas quiere decir que estamos privados de sueño, que estamos durmiendo poquitas horas por noche. Normalmente el adulto no está hecho para hacer siestas. Si lo haces porque le falta dormir, le falta descansar. Si llegan a hacer siestas o llegamos a hacer siestas, lo aconsejado es que hagamos siestas de máximo 20 minutos porque así no hacemos sueño profundo. Nos ha pasado que de repente estamos cansados y te echas en la tarde 3, 4 horas dormido, te levantas y todavía tardas ahí un buen rato como en asimilar las cosas, te sientes lento, torpe, a veces se te caen las cosas, pero eso es porque hicimos sueño profundo y nos levantamos como en un poquito de confusión. Yo no me puedo dormir en el salón 2, 3 horas porque cuando despierte pues ya no va a haber nada, ¿no? Sí, entonces lo ideal es que las siestas en un adulto se hagan de 20 minutos para que el paciente no haga sueño profundo y eso lo haga descansar y sentirse como más activado a la hora de despertarse, pero solo va en función de si haces o no sueño profundo, por eso se aconsejan los 20 minutos. Ok.
Bien, pues vamos a mandar ya por último. Saludos, dice Linda Botello, ¿por qué cuando se duermen 3 horas? Bueno, eso ya lo vimos. Bio dice excelente charla. Señores, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener un tema muy interesante que es Reiki. Doctor, la próxima cita la vamos a hacer contigo. Claro, encantado. Para que nos hables un poquito de algunos temas que tenemos pendientes en todo lo que fue cirugía bariátrica que vimos con tu padre, con Luis y con Lisette. Y bueno, gracias a todos nuevamente. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Saludos. Gracias por conectarse. Hasta luego.